Vamos a orar por él también. Señor, gracias te doy por él, por nuestro pastor. Señor, para que, Padre, tú en estos momentos traigas a su mente, Señor, todo lo que tú le has dado para poder transmitirnos a nosotros. Señor, tu Espíritu Santo hable a través de su boca, que también nosotros estemos prestos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Aleluya, amén. Dale un aplauso al Señor. ¡Dáselo fuerte! Basta pueblo mío tu mano, dice el Señor. Aleluya, santo, glorioso. Amén. Toda alabanza, toda honra, toda adoración le pertenece al Señor. Amén. Hace poco meditaba en cuando dice: y toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración sea el Señor. Es como en un tiempo futuro, ¿no? Y yo le decía: Señor, digo, si toda la alabanza ya es tuya. Pero, ¿saben algo? Cuando nosotros estudiamos la Escritura vemos que Dios no recibe cualquier alabanza, cualquier adoración. Y el Señor me lo hizo ver. Dije: es verdad. O sea, es arrogante de mi parte decir: Señor, recibe mi alabanza, recibe mi adoración, cuando el pueblo sacrificaba delante de Dios. El pueblo tenía que ver si era agradable, si era aceptable. Por eso dice: ofrenda aceptable a Dios, ofrenda agradable, sacrificio agradable a Dios. Así que creo que Dios se agrada de esta casa, de la alabanza y de la adoración que le sacrificamos al Señor. Bueno, espero que hayan tenido buena semana, a pesar de las luchas, de las batallas. El Señor ha sido fiel, ha estado con nosotros, nos ha estado guardando, protegiendo, a pesar de nuestras luchas y bueno, de todo aquello que hayamos tenido que batallar, ¿verdad? Así que nosotros vivimos no mirando las cosas temporales, sino las cosas que no se ven, ¿verdad? Dice 2 Corintios 4:18 que nosotros vivimos mirando las cosas que no se ven. Y el Señor, ¿y cómo yo puedo ver lo que no veo? ¿No? Uno se pone a pensar: ¿y cómo puede ser esto? ¿No? Y es que con el Señor es impresionante, ¿no? Cómo Dios hace las cosas. Entonces, vamos a ir por favor a 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, vamos a leer por favor a partir del 11. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Amén, gloria a Dios. Y dice así la palabra del Eterno: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. El Señor nos bendiga en esta mañana a través de su palabra. Oro por un momento. Padre Santo, en el nombre de Jesús, toma mi boca, Señor. Necesitamos verte, oírte, escucharte por medio de tu palabra. Queremos ser un pueblo que te honre, no solamente de labios, sino con el corazón, que te adore en espíritu y en verdad. Revélate en esta mañana, guíanos, edifícanos, consuélanos, exhórtanos, Señor. Trae el alimento espiritual en esta mañana, en el nombre bendito de Jesús. Amén. En el capítulo 5, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, viene haciendo un contraste de lo que es el tabernáculo terrenal del tabernáculo celestial. El tabernáculo hace referencia a tu cuerpo. Nosotros somos el tabernáculo, nosotros somos el templo. O sea, usted no es un cuerpo, usted es espíritu, es alma y es cuerpo. Hay un lado inmaterial que realmente define el ser. Quién tú eres, qué escoges, qué piensas. Todos nosotros vivimos en nuestra vida definidos por algo. Todos vivimos conociendo algo, vivimos desarrollándonos en lo que nos interesa, nosotros nos implicamos en lo que nos gusta. A lo largo de toda nuestra vida nos desarrollamos de acuerdo pues, al estudio, en lo laboral, en aquello que nosotros escogemos. Y de acuerdo a lo que nosotros aceptamos, en aquello en lo que nosotros desarrollamos, aquello que nosotros aceptamos, eso es lo que nosotros somos. Nosotros somos como una vasija, dice el Señor. El Señor lo que ha escogido son vasos de barro. O sea, nos ha escogido a nosotros. ¿Por qué dice que somos vasos de barro? Porque tenemos los mismos componentes químicos que tiene la tierra, ¿no? Porque el Señor nos hizo del polvo de la tierra. Por eso tenemos hierro, zinc, sodio, magnesio, ¿no? Los mismos componentes, ¿no? que la tierra. Pero lo que Él ha escogido ha sido depositar la excelencia de su gloria. Él es la gloria. Por todo lo que Él es y por todo lo que Él abarca o arrastra, es su presencia, Él es la gloria, ¿no? Todo lo que Dios hace, todo lo que Él es, eso es la gloria. Y Él ha escogido a personas como nosotros para depositar su gloria. Eso es lo que todo lo cambia y eso es lo que yo escojo. Eso es lo que yo quiero. Si Dios lo ha dicho y lo ha prometido, eso tiene que suceder, más tarde, más temprano. Ahora yo tengo que entender cómo Él lo hace, cómo eso sucede, porque no es de cualquier forma. Ahora, nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Nosotros sabemos que lo que Él trabaja, por ejemplo, a través de la incredulidad. A través de la incredulidad, dice 2 Corintios 4:4, Él tiene un poder legal para generar ceguera espiritual, para que realmente nosotros no podamos ver al Señor. Entonces, de lo que se trata es poder nosotros reconocer, ver al Señor, poder aprender del Señor, saber del Señor. Y
aquí hay algo que el apóstol dice muy interesante. Yo ya no conozco a nadie según la carne. Esto fue con lo que me inquietó el Señor. A nadie conozco según la carne. Esto es tremendo, esta palabra. Por ejemplo, el apóstol Pablo aquí estaba haciendo, o en Corinto estaba haciendo defensa de su ministerio, de lo que él hacía, porque ¿cuántos saben que muchas veces dentro de la iglesia es donde se levanta realmente la oposición? Por ejemplo, el apóstol Juan dice, han salido muchos anticristos por el mundo, pero salieron de nosotros. No eran de nosotros, pero salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque la cizaña y el trigo crecen juntos. Son muy parecidos, pero la cizaña es veneno, el trigo alimenta. Así que tu vida es alimento para los hermanos, para los demás, si es que somos trigo. Entonces, el asunto es que al ser trigo hay una genética, hay una identidad. Dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu, porque son locura. O sea, las cosas del espíritu para tu carne es locura, no las puedes entender. Por eso dice que es necesario nacer de nuevo. Entonces el apóstol Pablo venía haciendo su defensa en contra de algunos que se gloriaban en las apariencias y no en el corazón. Fíjate que yo puedo tener dos personas, alguien que tenga mucha apariencia, mucho protocolo, pero por dentro está podrido o podrida, es un sepulcro blanqueado, es como decía el Señor. Y puedo tener en otro lado, en otro extremo, un triste pecador que vive arrepentido, humillado y superó ya 2 pecados. Y por dentro su anhelo es buscar a Dios. Por eso Jesús lo enseñó. Y los fariseos y todo el sistema religioso de la época dijo, bueno, este se va con las prostitutas, con los drogadictos, con los alcohólicos, con los delincuentes. Este es un pecador, este es un inmundo, este se va. Y el Señor le dijo, no, estos van delante de vosotros. ¿Por qué? Porque ellos estaban atentos a la puerta de salida que Jesús estaba ofreciendo, que era totalmente una enseñanza con autoridad, donde había un recurso. O sea, el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. Entonces, en muchas de las cosas que él predicaba, era la puerta de salida y la gente lo percibía. Todos aquellos que estaban en la delincuencia, en el pecado, en todo eso, eran gente que realmente querían salir de ese estado. Luego había gente que estaba muy vestida por fuera, pero estaban podridos, muertos por dentro. O sea, es decir, no tenían necesidad de Dios. Entonces el Señor llega y dice, bueno, yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Yo no he venido a llamar a justos, yo he venido a llamar a enfermos para traer sanidad. Entonces había gente que decía, no, yo estoy sano, yo me voy, bueno. Y entonces el Señor llega un momento que les hace una pregunta y dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y los lleva a ese extremo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos a Jesús. Todos. La ley fue un ayo, la ley fue escrita para los pecadores. La ley lo que nos dice es que todos hemos pecado. Aquí no hay nadie que pueda levantar una piedra y tirarla. Todos hemos pecado. Y todos tenemos necesidad de arrepentirnos y de recibir a Jesús. Amén. Ahora, como decía al principio, tú puedes tirarte toda una vida formándote en algo, teniendo un conocimiento y formándote académicamente en lo laboral, o en el deporte y todo eso que te gusta y que tú quieres, y eres eso, ¿no? Y al final te especializas en eso, eso es lo que haces, eso es lo que sabes. Con Cristo sabe lo mismo, con Cristo pasa lo mismo. Tú no, por ejemplo, la pesca, tú no puedes decir, no, yo creo en la pesca, pero no tienes ni caña, no vas nunca a pescar. No, pero creo en la pesca. No, que no te pase como a mí. Yo me compré 2 cañas cuando llegué y dije, voy a comer pescado todos los días. Y los pescados me comían los gusanos siempre. Y dije, yo ya no pesco. Yo me regalé las cañas. Y qué malo soy, no soy como Juan, que es un especialista. Yo me cansé allí. Bueno, lo que hacía era leer la Biblia. Digo, oye, mira, no hay mal que por bien no venga, como se dice, ¿no?
Entonces, el asunto es que los demonios también creen y tiemblan en el Señor. Saben que está. El asunto es qué es lo que hay de Dios, qué hay de pesca, qué hay de realidad en tu vida del Señor. Porque eso es lo importante. Por ejemplo, el Señor dice, si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. O sea, el Señor te redime. Cuando Jesús redime a alguien, cuando alguien es de Jesús, trae unas evidencias y unas marcas. Ahora, esas evidencias y esas marcas no solamente son para mí, para observar a ver qué buen cristiano eres. No, eso es para ti. Para que tú observes, experimentes, disciernas, diferencies y no conozcas en la carne. A nadie conozco en la carne. A nadie conozco según la carne, ni a Cristo. Fíjate que era el apóstol Pablo que estaba diciendo lo que vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero no se trata de conocer en la carne. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, lo que eso quiere decir es que quedas unido a Jesús. Quedas unido a Él. Ahora lo ves, ahora lo experimentas. Ahora tienes cosas que antes no había. Aunque sea como un grano de mostaza, pero si hay eso, cógelo, abrázalo y déjalo que luzca, que se desarrolle. Así que eso es lo que más trasciende en un cristiano. Y se trata de eso, de la nueva criatura. Hay una nueva perspectiva totalmente diferente. Es una nueva creación, es algo nuevo. O sea, Jesucristo es el postrer Adán. Hubo un Adán primero que fue un alma viviente y Jesucristo es el postrer Adán, un espíritu vivificante. Es decir, nos da vida a través del espíritu. Por eso dice que las cosas viejas pasaron. O sea, lo que indica es que la salvación produce un cambio decisivo. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. O sea, hay una nueva vida en Cristo. Hay un resultado pleno en el Señor por la gracia de Dios. Así que dice para que nosotros seamos justicia de Dios. O sea, lo que el Señor hace para salvarnos es enviar a su Hijo a cumplir toda la justicia por ti, porque Él ya era justo. Él, siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y vino a cumplir toda la justicia. Yo lo cuento como la cuenta regresiva. O sea, Él volvió otra vez a hacerse de la eternidad, pasó el tiempo y pasó y se hizo esperma. O sea, Él se hizo como Benjamin Button, pero al revés. O como Benjamin Button en esa película. ¿Habéis visto? Que nace viejo y según va pasando los años se va haciendo más. Pues el Señor pasó de la eternidad y se hizo eso. Y dice que tuvo que volver a aprender otra vez lo que estaba bien, lo que estaba mal, pero Él fue perfecto, pero todo lo hizo por ti y por mí. Él lo hizo a manera de hombre y cumplió la perfecta justicia de Dios. Ahora Dios sabe que tú y yo no podemos hacerlo, ¿no? Pero lo que Él hace ahora por decreto, dice, esa perfecta justicia te la voy a atribuir a ti. Y todos tus pecados los anulo. Los cancelo, los echo sobre Él y los voy a llevar a la cruz. Que Él pague todas tus cuentas. Clavos en manos y pies, el sufrimiento, el castigo, la humillación, la carga interna, que esa no la podemos ni conocer, pero que por sus poros salía sangre. O sea, todo lo cargo en Él y voy a anular todos tus pecados. Ahora, tú tienes que saber que esa justicia perfecta que te justifica a ti, que es como el juez, ¿no? Tú vas a un juicio, eres culpable y llega otro y dice, oye, que yo pago por él. Y entonces el juez dice, vale, pero en la resolución tú tienes que aceptar la vida de él. Totalmente. O sea, pero te voy a decir más allá. Yo te voy a hacer de nuevo, te voy a crear de nuevo y te voy a dar la vida de él. Y te voy a revelar la vida de él. Ese es el impacto. Por eso dice que en el Evangelio, por medio de la fe, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, una fe que te justifica, que te salva, que te reconcilia, como dice aquí, pero una fe que se te revela. Si eso no te llama la atención,
no te llama nada, porque tú dices, ¿eso cómo se revela? ¿Eso cómo yo puedo conocerlo, no? ¿Eso cómo sucede? Bueno, pues eso es una realidad que se materializa en tu vida. Por eso los cristianos oramos, leemos la palabra, nos discipulamos, escudriñamos la escritura, nos congregamos, adoramos. O sea, cuando usted ve al pueblo de Dios adorar con ese sentimiento que tú lo ves así, es porque ellos lo están viendo. Gloria a Dios. No conforme a la carne, no lo está conociendo conforme a la carne, lo están conociendo en lo profundo de sus corazones. Por eso el apóstol Pablo señala a los que seguían por las apariencias y no por el corazón. Por eso ustedes ven que la iglesia adora con ese sentimiento, esa entrega, porque no están conociendo a Jesús en la carne, la están conociendo en el espíritu, en lo más profundo. Como puede ser una formación académica, laboral, o la formación en lo que tú te hayas formado a lo largo de tu vida, en la pesca, en el transporte, yo no sé lo que tú hagas, en la agricultura. Tú tienes una información, tú conoces, sabes cosas, pero lo de Cristo es más profundo aún. Mucho más profundo. ¿Por qué? Porque es la gloria de Dios depositada en tu vida. Entonces es muy triste reducir a Dios a la apariencia, a la carne, porque la carne, los deseos de la carne es la inmundicia, la fornicación, el adulterio, el robo, todo lo que sensitivamente le da placer a la carne. Eso no tiene significado, eso no trasciende, no merece la pena. O sea, es muy triste cambiarlo del espíritu por la carne, porque no trasciende. Ahora, yo me acuerdo del pastor Robert, Dios lo sanó de SIDA. Él estuvo en las drogas, era un peligroso de Nueva York y se le caía la piel a cachos. Entonces, él nos contó su testimonio y digo, cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, me di cuenta de la falsificación que había hecho Satanás con las drogas, de lo que es la presencia de Dios. Y a mí eso se me clavó, porque yo era un drogadicto. Entonces yo dije, ¿ah, sí? Sí. Entonces, claro, cuando yo hablo con mi pastor, que había venido del Bronx, de Nueva York, dicen, no, tú tienes que alinearte a esto, a esto, a esto. Y llegó un día que de repente hizo ¡pum! Y sucedió algo. ¿Por qué? Porque si Dios está diciendo que te ha escogido para depositar su gloria en ti, te ha escogido. Ya está. Amén. Ahí no hay nada que pensar. Solamente tienes que entender cómo. No es de cualquier forma. Tienes que empezar a alinearte. Entonces yo decía, pero yo ¿cómo voy a quitarme esto de aquí? Yo pensé, mis hermanos, que yo tenía pecados en mi vida que yo pensé que nunca iban a salir de mi vida. Estaban encallados, entretejidos a mi genética. Pero lo que es imposible para Dios, o sea, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Dice Gálatas 1:4 que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados en la cruz para liberarnos ahora, en este tiempo. Yo dije, ¿ah, sí? Entonces yo podré quitarme esto, ¿será verdad? Porque cuando uno está, yo por lo menos para mí era imposible. Ahora tuve que pasar el proceso de desintoxicación, un mes sin dormir, tantas cosas, ¿no? Querer agredir, querer hacer todo lo que uno hacía, ¿no? En la baja moral, ¿no? Pero ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? No, yo quiero la gloria. A mí me estaba contando un hombre que Dios lo había sanado de SIDA. Y yo decía, ¿de SIDA? ¿Cómo? Sí, yo era un marihuanero, pero yo no solamente marihuana, yo Nueva York y por ahí está metida la anfeta y hay otra, y nos contó el testimonio, y hacía un mes que su mujer acababa de partir con el Señor. Y dice, Dios, yo he visto a Dios usar a mi esposa, sanar de cáncer a muchas mujeres, pero el Señor se la ha llevado por un cáncer. Y era joven, 60 años, 60 y algo. Pero cuando Dios me sanó de SIDA, yo me comprometí a nunca dejar de hablar la palabra de Dios. Y si yo rompo mi promesa, tengo 2 hijas más y el diablo va a venir a atacar. Claro, es que hay que ser conscientes. O sea, por eso digo que contra más tú vas descubriendo la Escritura, todo se va volviendo más una aventura, una realidad.
una experiencia. Entonces, fíjate que dice que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. O sea, el ministerio de la reconciliación, el que creó los cielos y la tierra, está diciendo que ha restablecido la relación personal contigo. Eso es el ministerio de la reconciliación. O sea, es decir, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, Él ha restablecido una relación personal para que andemos y estemos con Él. Ahora, nosotros no podemos caminar con Dios de cualquier forma. Claro, eso era lo que a mí me costaba, porque al final tú te vas a tu casa y como dice el corito que hemos cantado hace un rato, ¿no? El pecado me llama, ¿eh? ¿Y de dónde sale el dominio propio, el poder? Mis hermanos, y yo venía a la iglesia traumatizado como aquellos pecadores que seguían a Jesús, pero yo empecé a sujetarme, a orar en lo íntimo de mi habitación, a decirle: Señor, libérame, libérame, si es tuyo el poder, saca esto de aquí. ¿Por qué? Porque yo no me conformaba a toda esa morraña. Yo voy a limitar mi vida a toda esa morraña cuando la gloria del Eterno dice que quiere venir a mí. ¿Cómo yo voy a reducirme mi vida a eso? Si eso no es nada. A mi carne ya no quiero conocer a Cristo según la carne. ¿Por qué? Porque nunca lo vas a conocer así, porque es locura para la carne. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que yo vengo y hablo de mí por cómo yo experimenté, ¿no? Claro, tú vienes aquí y ves a la gente cantar con esa pasión de, bueno, pero esta gente, ¿a quién canta? ¿Sí? ¿Qué le pasa a esta gente? No lo entiendes. Y bueno, te hablan, te dicen, ¿no? Y tú dices, bueno, fenomenal, muy bien, genial. Pero el Eterno te lo está diciendo personalmente a ti, no los que están cantando. Esto no se trata de los demás. Imagínate que estás solo, sola. Te lo está diciendo a ti. Y claro, lo que no sabía yo es que también yo era protagonista de la historia. Porque no me gustaba el protagonismo, ¿no? Y entonces, no, tú eres protagonista. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. El diablo todo lo imita. ¿Tú sabes lo que quiere decir esa palabra en 1 de Juan 5:19? El mundo entero está bajo el poder del maligno. Que el mundo entero es un diseño como un teatro o una función para el espectador. Para distraer. Es como una función puesta en marcha. Ahora el enemigo te implica en la función, te quiere hacer actor. Y si me apuras, hasta el protagonista. Pero porque él imita todo lo de Dios. No, tú eres protagonista de un reino de los cielos. Y el Señor ha señalado tu vida para hacer muchas cosas, para depositar su gloria, para que tú lo conozcas, más allá de lo que tú puedas ver con tus ojos. Fíjense, por ejemplo, en 2 de Corintios 4:18, un poquito más atrás. Fíjate, el versículo 17, lo que dice el apóstol Pablo, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, estoy siendo atribulado, estoy siendo afligido y estoy sufriendo y cada vez tengo más peso de gloria en mi vida. Fíjate. Porque siempre en Cristo, coger la cruz, negarte a ti mismo, es un sufrimiento. O sea, realmente la batalla está en ti, no está afuera. El problema eres tú, el problema soy yo. El problema está en nosotros. Eso es lo que se pone. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja a través de tu área carnal, emocional. Y a cada uno viene con los reinos y la gloria de ellos. Como vino a Jesús en el desierto. Te va a ofrecer lo que más te gusta. Ahora tú tienes poder y dominio propio en el nombre de Jesucristo para decidir qué es lo que quieres. Por eso cuando tú empiezas a conocer y empiezas a escoger, la gloria de Dios empieza a caer. ¿Cuántas veces no vino la gente y dijo: pastor, si yo estoy peor que antes? No, tú estás mejor. Pero ahora el infierno se ha levantado en contra.
Pero dime la paz que tienes ahora. Sí, eso sí, pastor. Tengo una paz que nunca la he tenido. Duermo como un lirón. Ahora sí que todo ha cambiado. Ahora estoy sano. Ahora se me ha ido la ansiedad, se me ha ido la depresión, la locura. Ahora estoy mucho mejor en mi casa. Ahora me va mejor la finanza. Ahora estoy sano. Ahora, porque todo cambia. ¿Por qué? Porque Dios te llamó para bendecirte. Para que estés sano, libre. Y esos son los efectos secundarios de servirle a Él. Pero es una batalla. Es una guerra y tú lo vas a sentir. Y eso era lo que a mí tanto me incomodaba, ¿no? Porque yo me iba a la calle, hacía lo que me daba la gana, iba y sufría las consecuencias de lo que yo estaba practicando. Pero ahora que no lo hacía, que estaba en Cristo, había un conflicto dentro de mí, una carga. Decía, pero Dios mío, esto es como cuando te da el ataque de soberbia o de ira. ¿No lo has visto cuando van eso en el coche así? Que se enciende y sale, le pega una torta al otro y ya se queda tranquilo. ¿Por qué? Porque descargó la soberbia y la ira. Ahora, el problema es tener dominio propio, para ir así, que te hagan algo, que sientas que quieres matar a alguien y digas, Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento, desecho esta carne que está demonizada. En el nombre de Jesús, Padre, trae el dominio propio, la liberación. ¿Por qué? Porque la oración es práctica, porque el poder es efectivo. Pero es en el momento donde tú tienes que echarle mano a la vida eterna. Vives sembrando para el Espíritu Santo, echándole mano a la vida eterna. Es decir, yo tenía ganas de coger y hacer lo que no debía y me ponía y oraba en ese momento. Padre, en el nombre de Jesús, dame tranquilidad. Quítame esta adicción, Señor, que se reduzca la gana. Le decía, y siempre iba a buscar a mi padre. Le cogía así la mano y decía, papá, ora por mí. Aquí el varoncito, cualquiera, tu madre. Cogía la mano y mi padre decía, ora por mí. Y mi padre siempre con la mano así en mi cabeza. En el nombre de Jesús, ato al diablo. En el nombre de Jesús, fuera, corto, libre. Y siempre con la mano de mi padre aquí, si no la de mi madre. Ora por mí. ¿Por qué? Porque es una realidad. Amén. Tienes que reconocer que no estás bien. Yo a veces me levanto por la mañana o vengo por la noche cargado y digo a mi esposa, ora por mí. Ora por mí, porque yo también soy un hombre de barro. Ora por mí. Y de repente el Señor ahí, obrando, operando. A veces las cosas no suceden pronto porque el Señor nos deja un proceso por lo duro que venimos. Pero lucha por ello. Lucha y pelea para que puedas conocer al Señor más allá de la carne, porque Él te ha reconciliado. Y Él lo que quiere es que nos despojemos del viejo hombre. Fíjate lo que dice el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo yo puedo ver lo eterno? ¿Cómo yo puedo experimentar y ver lo eterno? ¿Cómo puede suceder eso, mis hermanos? Por eso hay una nueva creación, una nueva naturaleza. O sea, por eso la Biblia dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado con sus hechos. Despojaos de todo peso y del pecado, y vestíos del nuevo hombre, creado conforme a la imagen del Señor. O sea, es una práctica, es implicarte que vas a escoger, que tú te vas a preparar. O sea, esto es una realidad y una lucha. Una lucha en la que hay que mantenerse firme. ¿Por qué, mis hermanos? Porque luego el Señor, ¿quién sabe lo que puede hacer contigo? ¿Quién sabe si no te usa para sanar a niños con leucemia? Me acuerdo, una vez estaba predicándole a un hombre y me dijo, y Dios, si está Dios, ¿por qué permite a los niños con leucemia? Y le digo, ¿y usted cuántas veces ha ayunado y ha orado por ellos? Y ya se quedó ahí como diciendo, ¿cuántas veces usted va a la iglesia a adorar al Señor, al Eterno que creó el sistema solar? ¿Y por qué permite el hambre? ¿Cuántas veces usted está donando a los pobres? ¿Cuántas veces fue a África? ¿Cuántas veces? No, es que tú no puedes estar esperando una varita cuando ya Dios te ha dado una responsabilidad a ti. Tú tienes que implicarte. Dios te hace partícipe a ti. Él ya lo hizo, Él es Dios. Él si quisiera... Pero somos su creación. Amén. Él te implica a ti para que tú lo descubras. Él quiere hacerlo contigo.
Y dice el versículo 10 del capítulo 5, darás cuenta ante el tribunal de Cristo de lo que has hecho y de lo que no has hecho. Y ahora es fácil. Porque ahora parece que vas, que vienes, que... Pero cuando estemos delante de Él, no. Así que, fíjense, mis hermanos, conocer... Conocer las cosas. No conozco a nadie según la carne. Mis hermanos, fíjense en el versículo 12 del capítulo 5. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros. O sea, mis hermanos, usted sabe, llega un momento que el Señor, cuando usted lo desarrolla, esta palabra, mis hermanos, es una palabra de discernimiento espiritual. Hay a veces, mis hermanos, como te digo, el Señor a Dina, le digo, tú eres lo que le pasó a esos dos en camino de Emaús. Iban caminando con Jesús y no veían a Jesús. Y Jesús les iba explicando y así van muchos caminando y no ven a Jesús. Le digo, no, esa sierva, me dijo el Señor, esa sierva donde va me ve. Así me lo dijo. Y se lo tuve que decir en un culto de oración. Así te dice el Señor, como los de camino de Emaús, todo lo contrario. Esa donde va, ve al Señor. Lo ve. Lo sabe dónde está. Y dice que lo invitaron a cenar al Señor. Y dice que se le abrieron los ojos. Y vieron al Señor y el Señor se desapareció. Y así el Señor hace con algunos de nosotros. Si te abren los ojos, te muestra un poquito y desaparece para que lo busques. Para que haya voluntad, para que haya corazón. El Señor, mis hermanos, al que más se le da, más se le demanda. El Señor te va a demandar lo que te ha dado. Él sabe lo que tienes. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por las cosas hechas. Dios ha hecho cosas en tu vida. Si tú no reaccionas a eso, ¿qué te crees que va a pasar? Claro, el enemigo te va a devorar. A ti, tu casa, tu genealogía. No va a tener piedad. ¿Por qué? Por el sello, por lo que hay de Dios. Mis hermanos, el Señor nos está alertando para que no queramos conocer las cosas de acuerdo a la carne, sino en el Espíritu. Fíjate que de lo que se trata es cuando tú llegas, mis hermanos, y eres capaz de ver a Cristo en las vidas. Por eso Él habla del amor. Dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos abraza. Eso es lo que nos guía. Lo más hermoso es cuando, más allá de nuestros fallos y defectos y errores, es cuando llegamos a la iglesia y somos capaces de discernir a Cristo. Yo ya no te conozco según a la carne. Ya no me importa tu carnalidad ni tu fallo. Yo voy a mirar qué tienes de Cristo. Eso es lo que a mí me importa. ¿Por qué? Porque somos participantes de la herencia de Dios en los santos. Amén. Hay una herencia en ti de Dios, de la vida de Jesús en ti. Fíjate en este 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10 y 11, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Nota eso, en nuestros cuerpos. Fíjate, versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste ¿en dónde? En nuestra carne mortal. O sea, hay esperanza hasta para nuestra carne. ¿Por qué? Porque ¿dónde yo voy a ver a Jesús en ti? Se va a manifestar en tu cuerpo, en tu carne, bondad, benignidad, amor. Cuando alguien hace señales, maravillas, prodigios.
El Señor nos ha cogido a nosotros para hacer tantas cosas y lo limitamos tanto. ¿Sabes por qué lo limitamos la obra del Espíritu Santo? Porque nos vamos a la carne, todo queremos controlarlo, nos asustamos por cosas, todo queremos reducirlo. Mis hermanos, yo he ido a iglesias que no levantan ni las manos para adorar, que no dicen ni gloria a Dios, y luego salen por la puerta y le dicen al niño, ¡ay, mi niño bonito! Digo, oye, ¿y a Dios qué pasa? ¿No dicen nada o qué? ¿Por qué? Porque depende de lo que tú estés viendo en ti. La expresión de tu alabanza es lo que tú estás viendo en ti. Cuando coges un pez, como brincas, saltas, tocas el talón, coges el pececito y dices, ¡mira lo que tengo! No, ¿por qué? Porque lo estás viendo. Este conajito, este me lo llevo. Cuando haces algo bien en tu trabajo, yo me alegro, digo, mira qué fachada, qué bien lo he hecho y todo. ¿Por qué? Porque lo estás viendo. Pues lo mismo pasa con Jesús, pero aquí. Eso es lo impresionante. Aleluya. Mis hermanos, yo conozco testimonios de gente y de personas con vidas tan trágicas. Y yo los veo adorar, alabar, gozarse en el Señor. Y yo me impresiono y digo, Dios mío, ¿por qué? Porque hay una esperanza tan grande en el Señor, tan impresionante para las cosas. Y conocen al Señor no como la carne. Entonces, ¿qué pasa? Que el apóstol Pablo estaba diciendo, vosotros, aquí hay unos cuantos, le estaba diciendo a la iglesia de los Corintios, que vosotros os guiáis por las apariencias y no en el corazón. Es decir, el apóstol Pablo dice, yo no conozco a nadie según la carne. Yo estoy viendo a Cristo. ¿Por qué? Porque dice que la promesa es para que Cristo se manifieste en tu carne mortal. Eso es lo hermoso, ver a Cristo en la iglesia, y ese es el verdadero testimonio para el mundo. El mensaje es importante, pero si no estás comprometido con lo que predicas. Y hay un orden, no es de cualquier forma, de cualquier manera. Son detonantes, según tú te vas alineando a la Escritura, van sucediendo cosas, es impresionante. ¿Tú quieres vivir realmente una experiencia en esta tierra? Alíñate a esto. Busca a Dios aquí. Eso es impresionante. No, vamos, que cuando yo vi a mi tía, a mi madre, esto, dije, estos sí que saben pegarse la fiesta. Estos sí que saben. Estos sí que saben. Estos van por delante. Yo que pensaba que iba por delante de ellos. No, estos son los que van por delante. Yo me uno a la fiesta. Esto es tremendo, mis hermanos. A nadie conozco según la carne. Yo ya no considero las cosas ni considero lo demás con los estándares del mundo. Yo ya no juzgo ni discierno a los demás por las apariencias externas. Fíjate que cuando a Cristo lo consideraron según la carne, lo rechazaron, lo maltrataron y lo crucificaron. O sea, cuando Pablo en la carne consideró a Cristo como un hombre cualquiera por la apariencia externa, lo perseguía a los cristianos, lo desechaba, pero cuando nació de nuevo empezó a entender quién era Jesús, porque en lo natural tú puedes ver la crucifixión de Jesús, pero en el espíritu entiendes el significado de ello. Y es muy diferente ver algo, a entender algo, recibir algo. Así que lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es que la carne, tu área sensitiva, los placeres carnales, temporales, carecen de importancia. Así que fíjense en Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 15 y 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Fíjense. ¿Estamos?
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eternidad. Eternidad. ¿Ves? Eso es lo que hace el enemigo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Intenta avivar tu área carnal. Qué bueno está esto, ¿eh? Cuando estamos en el meollo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y luego te levantas al día siguiente reventado, desconsolado, con la ansiedad, la depresión, la carga de la locura. Ay, Dios mío, qué vergüenza, ¿cómo pude hablar con este así, con este asado, esto? ¿Por qué? Porque el pecado te avergüenza, el diablo te avergüenza. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual se sabe que tienes un propósito de Dios. Y lo que quiere es destruirte. Que te mates o que hagas tantas locuras. Así que el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y el Señor dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Amén. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Yo no puedo tener una relación con el Eterno, con los designios de la carne. Hay que esforzarse, ahora empieza la pelea y la batalla. Pero te digo, mis hermanos, que cuando la gloria del Señor viene sobre ti, ¡wow! Eso es tremendo, eso es impresionante, mis hermanos. Así que, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, estamos en este cuerpo con sus limitaciones, pero no nos dejamos impulsar por sus deseos pecaminosos. Así que todo lo contrario a la carne es la vida del Espíritu, que nos da una posición, una nueva dispensación, una nueva forma de ver las cosas y de entender las cosas. Cuando tú empiezas a considerar a Cristo como nueva criatura, no en la carne, sino como nueva criatura, el punto de vista es muy diferente. Empiezas a ver a Cristo como el Mesías. Él ha traído un mensaje de vida eterna. Los discípulos, fíjate que el apóstol Pedro era el chunguito del barrio. Ese te sacaba el cuchillo, te cortaba la oreja, pero es menos que canta un gallo. Nunca mejor dicho. Ese era de los que te llevaba para adelante. Y el Señor, y ese dijo, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde voy a ir? Palabras de vida eterna. ¿Entiendes el significado entre vida y palabra y vida? Cuando tú te paras aquí en tu habitación, bueno, voy a leer esto, aunque leas así con el dedo. Así empecé yo a leer, con el dedito así. No te preocupes. Si una vocal de Dios, todo lo cambia. Si en 6 días creó los cielos y la tierra, la genética, la identidad, si estás delante de Él. O sea, aunque empieces así, pero cuando tú te paras aquí con fe, con corazón, con disposición, con deseo, cosas van a suceder. ¿Por qué? Porque esto es una promesa para ti, para mí. Se materializa. Por eso el apóstol Pablo, que era otro que iba detrás del dinero, del estatus social, ese era como un ministro de Hacienda o yo no sé, ese era otro, encima tenía poder y encima estaba corrompido, encima. Y fíjate cómo dice él, si el Señor me ha perdonado a mí, que yo mataba a cristianos, ¿cuánto más te va a perdonar a ti? O sea, que yo era consentidor. O sea, ¿por qué? Porque él estaba experimentando a Jesús. ¿Cuántos quieren experimentar a Jesús? No te frenes. Los que llevan más tiempo, no frenéis. Dicen que seas santo, santifíquese más. Hay más. Más. Señor, revélame, ¿qué más hay? Y el Señor te va a decir una eternidad, como mínimo. O sea, hay mucho más para experimentar. Yo ando detrás de cosas de parte del Señor. Yo voy descubriendo cosas en el libro, en la Biblia. Yo voy descubriendo cosas. Y yo en mi intimidad, hace poco nos visitó el pastor Osvaldo Remolleda, el apóstol Osvaldo, que os manda saludos a todos, que estaba en Azusa, en California. ¿Se acuerdan de Azusa, donde hubo el avivamiento de Azusa? Sí. Pues él estaba en unas calles allí.
Yo una de las veces que lo escuché predicar, porque el Señor te lanza palabras, yo estoy aquí, tú no me mires a mí, porque si me miras a mí no le vas a hacer caso, no mires la vasija, mira la palabra que va saliendo. Y el Señor a mí me lanzó palabras sentadito así, y yo las cojo. Se trata de lo que te llega, cógelo, atesóralo, guárdalo, y luego vete y búscalo en la intimidad. Y yo cogí palabras de Osvaldo, que yo dije, wow, ¿y esto? Y yo estoy buscando esas cosas. Porque yo sé que Dios las da, Dios las imparte, se materializa. Es una realidad, mis hermanos. ¿Qué pasa con nuestro pastor de Callosa? Siempre estaba, Señor, quiero ver ángeles, Señor, quiero ver ángeles. Quiero ángeles, y siempre con los ángeles, y venga con los ángeles. Él es nuestro Padre, ¿no? Tampoco puedes tomar esa posición posesiva, pero, Señor, quiero ver ángeles. Un hombre que sirve como el primero. Bueno, pues resulta un día, como él tiene cámara, resulta que se va, cierra, y Dios permite que se vean los ángeles a través de la cámara. Y se ven los ángeles. Yo tengo el vídeo ahí, en el móvil. Y se ve como los ángeles pasean por aquí. Y pastor, pero justamente ahí mismo donde estaba pasando, nos llamó a nosotros. Mira, pastor Sergio, mira los ángeles. Míralos. Los estamos viendo por las cámaras. Impresionante el vídeo. Oye, ¿no hay programas que están por ahí buscando los demonuchos? Mira, acá suena una voz, pues claro que va a sonar una voz, si el mundo entero está bajo el poder del maligno, si lo malo es que no suene más. Pero cuidado, porque viene el tiempo del anticristo, que ahí sí que lo vais a escuchar, pero bien de cerca y directamente. Y escuchan una voz y dicen que se ha movido una silla. No, lo que no sé es cómo no se mueve todo el salón. Y luego decimos que hay un ángel. Oh, claro que hay ángeles. Gloria a Dios. ¿Cómo que no? Claro que los hay. El Señor es real. Entonces, ¿qué pasa? Que yo quiero la gloria de Cristo y cada vez más. Y cada vez más. Recuerdo un profeta que me decía, pastor, dice, yo he estado en sitios tan grandes con ministros en otros países y hablan de cosas tan grandes, y no son capaces de ir a visitar a un anciano que está solo, sin ropa y sin comida. No, o sea, por eso te digo que tú puedes tener cosas muy grandes, pero no ves a Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía, yo quiero que la vida de Jesús se manifieste en mi carne. Por eso el día del juicio muchos vendrán diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos sanidades. El Señor dice, no os conocí, no os conozco. ¿Por qué? Porque es mucho más importante entender que se te ha dado una genética nueva. Ya no se trata de Juan Carlos, ni de Sergio, ni de Juan. Se trata de Jesús en ti. Tú puedes creer eso. Amén. ¿Cómo lo estás buscando? ¿Cómo estás echando fuera a Juan Carlos, o a Juan, o a Sergio? ¿Cómo lo estamos echando fuera? Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí al corazón, llamando, y tú, entra, y el Señor, pero si no entro, si lo tienes tú ocupado, si no me dejas ni un huequito, si eres tú todo, ¿cómo voy a entrar, hijo? Salte y ya entro yo. Y no, es que nunca entra, es que este experimenta, es que este ve. No se trata de experiencia. Yo no quiero que el cristianismo, tú crees que se base en una experiencia. El cristianismo es lo que ya ha hecho Jesús en la cruz y lo que ya se te ha concedido, lo que tú eres ya en Cristo. Es reconocerlo. Y el Señor te dice, sal y ya entro yo. Y por eso no entra, por eso dice, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo. ¿De qué te vistes? Te vistes del carácter, de cómo Jesús siente, de cómo Jesús piensa. Y todo eso llega. A mí estas eran cosas que me volaban la cabeza. Yo decía, Señor, yo me paraba en mi cuarto y decía, Señor, pero ¿cómo que me tengo que vestir? ¿Pero cómo me visto? Y el Señor me mete en una visión un día y me veo yo al lado, pero así como tú me ves a mí, yo tengo una visión a todo color y me veo en una montaña, mis hermanos. Si tú te pones a buscar de Dios, de día y de noche, con el corazón, prepárate porque vas a ver la gloria del Señor. Porque dice, acercaos a Dios y yo me acercaré a ti. Esto es una realidad. ¿Ah? Y yo me vi en un montón y yo dije, wow, Señor, de todo esto me tengo que vestir. Y el Señor me dijo, no, de todo eso te tienes que desnudar. ¿Ah? Claro, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hay
mucha filosofía, mucha ideología, mucho criterio, mucho egocentrismo, mucho egoísmo, mucha soberbia, mucha arrogancia, mucho de lo tuyo, de lo mío, de lo tuyo, de lo mío. Y luego miras aquí de ahí, y de todo esto me tengo que vestir claro, como Jesús piensa, de lo que Jesús es, lo que Jesús quiere, está su reino, está... Entonces, claro, te quitas lo tuyo para ponerte lo suyo. Señor, y bueno, ¿y cómo lo hago? Métete en la habitación, cierra la puerta en lo íntimo y llora. Y pídeselo. Señor, yo ya no quiero ser lo mismo. Señor, ¿cuánto daño no he hecho yo en mi vida? A mi madre, a mi padre, a mi mujer, a mi casa. ¿Cuántas veces he pecado contra ti? Y el Señor siendo extremadamente bueno conmigo. Señor, cámbiame. Ya no quiero ser así, prepárate porque llega. Porque sucede. Pasa. Ahora no te rindas. Tienes que lograr. Aquí hay un pastor, aprovechate de mí. Vamos a quedar pastor, aquí, allá. Vamos a orar, vamos a meternos. No siempre orar, podemos pasear, podemos hacer cosas. Pero aquí hay que batallar. Esto es una realidad. Amén. Mis hermanos, usted sabe una sola cosa. Estaba una madrugada, mis hermanos. Y el Señor me dice, lleva poquito tiempo, el Señor me dice, coge un boli. Y coge un boli. No como yo hablo, porque esta voz de, como se suele decir, de camionero, que soy camionero, ¿no? No, el Señor con ese silbido, ¿no? Apacible. Coge un boli. Coge un boli, apunta. Y empiezo a apuntar un idioma que yo no conocía. Y apunto en un idioma que yo no conocía. Digo, ya estoy con la locura otra vez, ¿no? No, porque hay duda, hay incredulidad. Entonces, ya estoy otra vez desvariando. No, eso era real. Cuando Dios te hable te vas a dar cuenta que te está hablando. No va a haber duda. Y apunto, y el Señor me dio un mes, me dio un día, me dio una hora y un evento. Me dijo, lo que tú me estás pidiendo en la habitación, que te has puesto pesado. Me dijo lo de pesado, pero entiendo el mensaje subliminal, ¿no? Porque para Dios no hay pesados, ¿no? Pero yo vengo al Señor y dame esto, que Señor, porque tú lo dices aquí. Y entonces y el Señor me hizo apuntar y se lo di a mis pastores, mi papá, mi mamá, todo eso. Digo, el Señor me ha dicho esto, y mis padres me miraban como diciendo, muchacho, está en proceso, ¿no? Pero ellos en su prudencia, digo, bueno, hijo, ya veremos cuando llegue el mes, el día y la hora. Y cuando llegó el mes, el día y la hora, el Señor hizo... Y yo dije, wow. Juan el Bautista dijo una cosa. Yo bautizo en agua, como digo yo bautizo en agua en la playa, pero detrás mío viene uno que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y yo dije, en Espíritu Santo y fuego, ¿qué fuego es ese? Y entonces el pastor Florentino siempre estaba, bueno, ese era pentecostal de esos cerrados, de esos conservadores. Me decía, tienes que pedirlo, no te caes. Y yo decía, sí, si lo pido, pues continúa. Continúo yo, Señor. Y entonces el Señor me metió en un proceso de arrepentimiento. Empecé a tener una percepción y un conocimiento de mi pecado como nunca lo había tenido. Empecé a verme en una inmundicia. Y ay, Dios mío, ¿quién me librará de este cuerpo? Como decía el apóstol Pablo, empecé a ver mi inmundicia. Si antes tenía defecto, ahora se manifestaba más, porque cuando vienes al Señor se manifiesta todo más. ¿Por qué? Porque lo que Él hace es que salga lo que hay para que tú lo veas. Todo el mundo lo vea y diga, macho, cambia ya. Y tú digas, sí, cambio, en el nombre de Jesús, me arrepiento. Lo quiero, Él lo saca. Tú dices, Señor, quita esto, sácalo. Y lo saca y tú lo vuelves a tirar otra vez para adentro. No, deja que salga. Pero tienes que arrepentirte, quitarlo, desecharlo. No te preocupes. Échalo. Entonces Él me metió en un proceso muy así de arrepentimiento que fue muy duro, pero yo dije, Señor, sácalo, por favor, sácalo. Y lo sacó, nos preparó para ese evento y el Señor te va a preparar para todo lo que tú le pidas. Amén. Pero no te rindas, pídeselo, que es real. Y hay muchas cosas que el Señor... ¿Tú quieres sabiduría como Salomón? Pídele sabiduría como Salomón, no es para ti, no lo dice Santiago. Yo que sé, hay tantas cosas que el Señor está esperando y está diciendo, siendo mis hermanos, esto es una Biblia, por si hay quien no lo sabía, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa palabra testamento no solamente es pacto, sino es herencia. Si a ti te dejan una herencia en una casa minimalista, con una cuenta bancaria que tú sabes lo que te gusta, y tú vas corriendo con el DNI, ahí, no, ese soy yo.
Dame la herencia, que ese soy yo. ¿Cómo tú estás corriendo a coger la herencia aquí? Porque si Dios ha puesto tu nombre en el libro de la vida, ¿cómo estás corriendo a cogerlo aquí? Tienes que ir al juez a pedírselo. Ahora, el juez no te va a dar las cosas de cualquier forma, porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces primero te forma, te enseña, te educa, te libera. Y todo eso es un proceso, que es un trabajito, pero después te llega. Y de repente un día dices, wow, ¿y yo cómo puedo hablar así? Que no es que tú te lo veas, que otra de las cosas que es que tú no te vas a ver las cosas, te lo va a ver los demás. Porque si te lo ves tú, mal asunto. Lo malo es que digas tú, ay, qué bien hablo. Ahí ya habría que ver en lo que falla. O sea, pero te lo ven los demás. Entonces, a nadie conozco según la carne. Entonces yo vengo y empiezo a decir, ¿dónde está Cristo? Con una eternidad, aquí está Cristo. Aquí lo veo. Porque lo de Cristo se ve cuando tú maduras. Cuando tú te desarrollas y creces, ves lo de Cristo, hay discernimiento espiritual. Sabes dónde está Cristo, dónde no está Cristo, porque ya no lo conoces de acuerdo a la carne, a la apariencia. No, tú ahora tienes un corazón, un espíritu recto, ahora tienes la palabra de Dios escrita en el corazón, en la mente. Tú ahora sabes dónde está Cristo. Y muestras a Cristo y detectas a Cristo dónde está. Entonces no conozcamos las cosas según la carne, de acuerdo a las apariencias, sino en el Espíritu. Y si todavía no has entrado en la vida del Espíritu, continúa viniendo y dinos cómo, y nosotros te ayudamos. Y nos adentramos hasta lo más profundo, mis hermanos. Amén. Aleluya. ¿Lo dejamos aquí? Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Amén. Vamos a ponernos por un momento de pie, por favor. ¿Cuántos quieren de la gloria del Señor? Aleluya. Yo quiero más que cuando empecé a predicar. Aleluya. Santo, glorioso. Santo es el Señor. Oh, gloria, santo, bendito. Cierra tus ojos por un momento. Ora a tu Padre que te ve en lo íntimo, en lo secreto. No te subestimes. Aunque todavía no lo veas mucho, ten fe, cree, guarda, atesora esta palabra en tu corazón, porque es para ti. Es para nosotros, su herencia. Oh Padre, la herencia de tu gloria es la que enriquece, es la que amamos, es la que necesitamos. La riqueza de tu gloria. Que Cristo ocupe todo lugar en nuestra vida, que tu Espíritu Santo llene nuestra vida. Ayúdanos a entender, Señor, a comprender. Ayúdanos a conocerte en el Espíritu. Santifica todo nuestro ser. Amado Dios, no hay nada oculto delante de ti, Espíritu Santo. Conoces cada vida, cada corazón. Tú pesas la intención del Espíritu. Te ruego que tú toques, que tú llenes. Trabaja en cada vida, Señor. Que no se vayan de la misma forma. Persíguelos. Persíguelos. Tócalos. Revélate a ellos. Avívanos. Despiértanos en esas áreas, Señor, que todavía estamos en la carne, Señor. Circuncida toda carnalidad. Ayúdanos a dejar, Señor, todo vicio, todo deseo de los ojos, toda vanagloria de la vida. Oh, Santo, glorioso, nada imposible para ti, Señor. Trae nuevo nacimiento sobre tu iglesia. Que las cosas viejas pasen. Trae lo nuevo, Señor. Revélate. Oh, Padre, revela a tu Hijo en las vidas.
Ayúdanos, Señor, a vivir reconciliados contigo. Restablece la relación, Señor, por medio de la sangre de Cristo. Que tu Espíritu Santo convenzca de pecado, de justicia, de juicio, que traiga sanidad. Oh Padre, revela, visita, regenera, renueva, transforma. Revela tus propósitos, Dios. Oh, sí, obrando, operando. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta palabra. Siembra en lo profundo de nuestros corazones y a los productivos en tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor.